Estamos como orilla de una playa. Vemos diferentes botes a la orilla de esta playa donde nos encontramos en ese momento. Vemos muchos aspectos físicos como descargando son unos botes pequeños, pero están cargados como unas canastillas de madera. La luz me enfoca una en particular y me estoy acercando a esta. Veo que hay una pareja que está llegando en este bote en el cual la luz nos permite que nos enfoquemos en ese momento. Veo que hay cuatro aspectos físicos. Son dos de niños, son dos varones y dos mujeres. Veo que están como algo ansiosos, como contentos, mientras ven que este otro bote se está acercando a la orilla de la playa. Ya una vez el bote se orilla, vemos como ellos empiezan a correr rápidamente hacia este bote. Veo que el aspecto físico de la mujer que venía con un hombre en el bote le está diciendo que ya saben lo que tienen que hacer, le dice a los niños. Veo que efectivamente ellos rápida, como mucha emoción, se les nota una emoción muy fuerte. Están descargando. Confirmo que lo que hay en esas canastillas y son peces. Veo que están descargando todas esas canastas y veo que entre ellos se ayudan bastante. Los varoncitos son los que se encargan de descargarlas de dentro del bote y le van pasando, se las pasan entre ellos hasta que llega a la mano de las dos niñas y ellas se encargan de colocarlas en la parte de la arena. Veo que en ese momento la pareja como tal que vino en el bote se está alejando un poco de este lugar, pero veo que están es como hidratándose, están tomando, están sirviéndose un poco de agua como de un termo muy grande en madera que hay allí cerca, donde toda la gente que está llegando en ese momento se dispone como a hidratarse un poco. Veo que ya los niños han terminado de descargar esas canastas. Vemos ya como los dos adultos, que son pareja en este caso, terminan de acomodar las canastas. Veo que las están metiendo en una especie como de una habitación y veo que al interior de esa habitación hay muchas más canastas que seguramente los otros botes que fueron llegando. Veo que están recibiendo como un pago por lo que acaban de traer. Efectivamente, son pescadores. Veo que la persona quien está recibiendo todas esas canastas está haciendo como una especie de un inventario, está contando las canastas y veo que lo único que hace es que las carga y es como si las estuviera pesando. Valida todas esas canastas que esa pareja junto con sus hijos organizaron acá al interior de esta habitación y veo que ya después de que ha validado esto, le está pasando un pago al hombre que llegó en la lancha con la mujer. Confirmo con la luz y esta pareja son padres de esos cuatro niños que vimos en acción bajando las canastas de peces de ese botecito. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en España. Muy bien, continúa. ¿Qué sigue ocurriendo allí? Veo que estamos al interior de una vivienda. Es bastante amplia en la parte como de donde se encuentran reunidos en ese momento. Es una casa humilde, pero es muy amplia como tal. Es como si fuera como en madera, pero veo que están todos sentados. Es como una especie de una mesa también en madera. El piso es de tierra, pero vemos que pues se ven como muy felices esta familia. Veo que están compartiendo unos alimentos en ese momento a la mesa. Una de las dos niñas que se encuentra acá, en este caso veo que es la menor de las dos niñas, corresponde al aspecto físico de Nélida en esta línea de tiempo. Veo que están como tomando sus alimentos de una manera bastante rápida y de hecho veo que su madre y su padre les dice que niños no coman, como que les llaman un poco la atención porque los niños todos, los cuatro, tanto Nélida con sus tres hermanos, están alimentándose muy rápido. Veo que ya pues bajan un poco el ritmo de su alimentación, terminan ya ese espacio de compartir los alimentos a la mesa. Veo que ya se disponen a acostarse a dormir.
Veo que el aspecto físico de Nélida todo el tiempo, pues sí, o sea, tiene una vibración como un poco particular. Es una vibración muy fuerte, pero, o sea, de una manera como positiva. O sea, es una vibración que nosotros acá en ese momento la sentimos y es una vibración muy positiva en comparación a la de sus hermanos e incluso a la vibración que emanan los aspectos físicos de los padres de Nélida en esa línea de tiempo. Veo que, y todo el tiempo mantiene como con una sonrisa, todo el tiempo mantiene como una vibración lo suficientemente alta. Veo que hay como una pequeña discusión entre los dos hermanos varones en esta habitación donde se encuentran los cuatro hermanos, incluyendo pues a Nélida. Veo que la hermana de Nélida se alcanza como a sulfurar un poco. Nelia, en esa línea de tiempo, en ese momento que nos encontramos de la proyección, Nelia tiene aproximadamente unos 10 años de edad y sus otros hermanos son mayores. Su hermana tiene como unos 14 años y ahí siguen los dos varones. Veo que la hermana de Nelia se indispone un poco de ver como la discusión que están teniendo en ese momento los dos hermanos de ellas. Veo que Nelly inclusive le está colocando como una de sus manos, se la coloca en la parte, le agarra la mano a su hermana y le dice que déjalos, ellos van, no demoran en calmarse. Dice que ellos saben que no los va a llevar a ningún lado esa discusión. Veo que en ese momento la hermana de Nelida como que llega y se sienta dando la espalda a los hermanos que se encontraban discutiendo en ese momento. Se sienta sobre la cama y cruza sus piernas como en forma de mariposa, como en posición de flor de loto. Veo que le está preguntando a Nélida que cómo es posible que ella todo el tiempo esté así. Nélida le pregunta que a qué se refiere. Escuchamos a la hermana Nélida decirle que sí, que todo el tiempo te ves feliz, nunca te enojas por nada. Dice incluso cuando ellos y señala a sus hermanos como con cierta vibración de ira. Dice incluso cuando ellos te molestan tanto y te han llevado a niveles que para mí me causan mucho estrés, mucha ansiedad y mucha ira. Tú, a pesar de estos momentos que yo siento cada uno de esos sentimientos que acabé de mencionar, dice que tú mantienes como muy aplacada y le dice que no entiende el por qué lo hace y cómo lo hace. Veo que Nelia sigue, o sea, le está mirando fijamente a su rostro y le dice con una sonrisa en la boca, le dice en términos de que ella no se quiere desgastar. Dice, mis padres me han enseñado a valorar desde lo más pequeño a lo más grande y a no aferrarme a situaciones que me hacen sentir mal. Dice que todo el tiempo ella ha aprendido a sentirse lo suficientemente bien, independientemente de lo que ocurra con sus hermanos, le dice a su hermana. Veo que el gesto de la hermana en Elida es como un poco despectiva, es como una mueca con su cara mirándola como feo y le dice que como que tú y tu teoría y le hace como con la mano así y se acuesta a dormir. Veo que incluso Nelia en ese momento se está acostando justo al lado de su hermana, se despide de sus hermanos, ya sus hermanos efectivamente se han calmado un poco, ya no están discutiendo, ya se están acostando a dormir y veo que Nelia se acuesta al lado de su hermana, se sigue con ella y le da un abrazo y ya se quedan dormidos. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Ya han pasado algunos años. Veo que Nelia tiene aproximadamente unos 18 años de edad. Veo que en ese momento conviven aún en ese lugar. Estamos en la misma casa. Veo que sus padres están saliendo a trabajar. Veo que solamente hay cuatro aspectos físicos acá. No se encuentran sus hermanos. De hecho, estamos escuchando ya desde que se van los padres de Nélida y su hermana. Veo que hay una conversación entre Nélida y su hermana, y donde su hermana le dice
que extraña mucho a pesar de lo como de lo canzones que han sido todo el tiempo con ellas, pero que extraña a sus hermanos. Nelia le está diciendo que eso es amor. Dice que eso que ella siente, el sentir que los extraña, es porque ella realmente, independientemente de todo lo que ha pasado con ellos, que en esa hermandad, en esa relación como hermanos, ella tiene un sentimiento muy fuerte de amor hacia ellos. Dice, yo sé lo que está sintiendo y porque yo también lo siento, solo que no me dejo afectar por eso, dice Nelly a su hermana. No me dejo afectar por la ausencia de ellos en nuestras vidas. Dice que sabemos que se encuentran bien. En ese momento veo que su hermana empieza a llorar. Veo que ya terminan como tal, como este espacio entre ellas, después de que ya termina de llorar la hermana de Nelia. Nelia lo que está haciendo es que la está abrazando y como que le golpea su espalda diciéndole que todo va a estar bien. Dice que ya verá como con el pasar del tiempo, en ese mismo día, con el pasar de los minutos y el pasar de las horas, se va a ir sintiendo mucho mejor. Veo que la vibración de Nelia en ese momento, a esta edad en que nos encontramos observándola, sigue conservando una vibración muy, muy fuerte, muy, muy positiva, muy, muy alta. Veo que ya la luz me adelantando en el tiempo, en ese mismo día en el cual nos encontramos, veo que ya Nelly y su hermana se están disponiendo a salir de casa, veo que empiezan a caminar. Efectivamente es como un pueblo pesquero, pues hay muchas casas así muy similares a la que nos encontramos, de Nelly y sus padres. Veo que están llegando a la parte de la playa. Veo que está ocurriendo lo mismo, ya esperan a sus padres. Una vez ya llegan, los padres empiezan a ayudar a descargar estas canastas llenas de peces. Veo que ocurre lo mismo, venden como tal todo ese producto y se dirigen nuevamente hacia su casa. Veo que Nelly ya está pidiéndole como un espacio a sus padres, está diciendo que está pidiendo como un permiso de quedarse hablando con unos amigos allí en la playa. Veo que sus padres asienten, pero su hermana se queda allí con ella. Veo que ella no le ve ningún inconveniente a esto. Efectivamente, vemos como ya los padres empiezan a caminar y dejan a Nelly y a su hermana en la playa. Veo que ya se están acercando a un grupo de jóvenes contemporáneos con ella y con su hermana. Veo que hay varios aspectos físicos entre hombres y mujeres en ese grupo de jóvenes. Empiezan a platicar entre ellos. Veo que hay el aspecto físico de un chico en particular que se acerca a Nélida y empiezan como a tener un diálogo entre ellos. Veo que su hermana está hablando con otras personas. Cuando su hermana observa a Nelly hablando con este chico, empieza a sentir como, veo que su vibración empieza a cambiar notablemente. Empieza a sentir como su mirada cambia también. Empieza a sentir como ciertos celos de ver a su hermana con ese aspecto físico de este otro joven con el cual ella está hablando. Veo que ya terminan como ese espacio de compartir ellos acá y vemos que ya diferentes personas, pues diferentes jóvenes de ese grupo que se encuentran aquí reunidos empiezan a ir a sus casas. Veo que el chico que se está hablando con él ya se ofrece a acompañarla a ella y a su hermana hasta la casa. Veo que ella accede y a las gracias, sonriendo, y veo que se dirige hacia su hermana y le dice que los está como presentando y le dice que los va a acompañar a casa. Dice, yo ya, tú sabes que yo ya lo conozco, pero lo hace como, lo dice en un término como un poco fuerte y veo que da la espalda enseguida y va delante de ellos dos. Veo que el chico le hace como cierto gesto a Nelia como un poco sorprendido y como que inquietante, de la actitud de la hermana Nelia. Veo que ella le dice que no hay de qué preocuparse, dice que le dé tiempo. Dice que ella, o sea, que la hermana cuida mucho de ella. De Nelly le está diciendo a este chico, dice que mi hermana cuida mucho de mí y cualquier persona que se me acerca, ella no la ve con buenos ojos hasta que ella empieza realmente a conocerlos.
Veo que eso pues dice el chico que le da como cierto alivio. Ya llegan hasta la casa, efectivamente pues ya Nelly ingresa sin despedirse del chico y veo que ya pues ella se despide como tal, se dan un abrazo y ya el chico sale hacia su casa y Nelly ingresa a la suya. En ese momento la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Han pasado algunos meses desde ese momento. Vemos que nos encontramos a la afuera de la vivienda donde vive Nelia con su hermana y sus padres. Veo que está Nelia sentada como en una especie de piso de madera, está sentada con el chico que apreciamos anteriormente. De hecho, lo estamos viendo cogidos de las manos. Mientras ellos están cogidos de las manos, en ese momento estamos observando un poco hacia la casa y estamos apreciando el aspecto físico de su hermana por una ventana que está observando ese momento. Vemos como su hermana, inclusive solamente con el hecho de observar esto que está, esa escena que está viendo, de ver a Nelida sentada al lado de este chico, vemos cómo su vibración empieza a cambiar por completo. En este preciso momento estamos viendo energía endoplasmática que está liberando el aspecto físico de su hermana. No estamos viendo presencia de ninguna entidad, pero sí se puede apreciar desde ese momento, desde este espacio donde estamos, se puede apreciar la energía endoplasmática que está liberando su hermana. Veo que ya terminan como tal, como de hablar Nelia con ese chico en ese momento. Y veo que le dice que les agradeciendo por ser tan especial con ella, son las palabras de Nelia, y por tenerle tanta paciencia más que a sus padres, a mi hermana, le dice Nelia a este chico. Veo que ese chico le dice que lo que él siente por ella es muy especial y le dice que ella se merece eso y muchas cosas más bonitas en su vida. Termina ya como tal este encuentro y Nelia ingresa a su casa. Veo que ella se está acercando hacia el espacio donde toman los alimentos. Ya sus padres y su hermana han tomado los alimentos, solamente está el plato servido de ella, se está sentando a la mesa y está ingiriendo esos alimentos. En ese momento, apenas ella se sienta y ya ha empezado a ingerir los alimentos, vemos que llega su hermana y se está sentando al lado de ella. Le está diciendo que dice que sigue sin entender, dice que por más que pasan los años y trata de entenderla, como de comprender su forma de ser, no logra saber cómo ella logra seguir estando todo el tiempo bien y de la misma forma pues acercarse a personas que realmente se ven que son muy especiales para ella. Dice, durante mucho tiempo estuve detrás del chico con el que estás saliendo ahora. Son las palabras que utiliza la hermana de Nelida. Y no me determinó en lo absoluto. Y dice que no solamente yo, han habido muchas personas. Dice que tengo mis amigas con las cuales incluso en su momento les hablando como que hubo un reto entre ellas, entre unas amigas de la hermana de Nelida, que la que se quedara con ese chico o la que le diera como el primer beso a este chico y que él a ninguna de nosotras en su momento nos determinó y ver cómo tú con facilidad desde un tiempo atrás lograste conectarte con él de una forma que nosotros no entendemos cómo se refiere a ella y a sus amigas, pues la hermana de Nelia. Veo que Nelia nuevamente, pues como que mientras su hermana hablaba, ya terminan los alimentos, termina y veo que corre un poco su silla para quedar más frente a su hermana y le está diciendo que precisamente por esa forma de actuar, por esa forma de ella sentir esas emociones negativas respecto al progreso de los demás y respecto a todo lo bueno que les pasa a los demás, es que ella no logra percibir como esa conexión especial que las demás personas pueden tener. Veo que Nelly intenta seguir hablando de ese tema, pero su hermana de una la interrumpe y le dice, tú y tus teorías del amor y demás. Y veo que se para enseguida de la silla y se va a su habitación. La luz me adelanta en el tiempo en ese momento.
Veo que estamos en la orilla pues, de la playa donde siempre llegan los botes a descargar la pesca del día. Vemos que hay como mucho ruido, hay muchos aspectos físicos como bastante consternados, hablando entre ellos, muchos como preocupados, se mandan las manos a la cabeza, están algunas personas como muy sorprendidas. Veo que en ese momento se está acercando Nélida y su hermana a esperar el bote de sus padres para ayudarlos a descargarlo. Veo que los aspectos físicos empiezan a observarlas a ellas dos y veo que empiezan como a hablarse, como a secretarse entre ellos, a decir cosas y hablar como en voz muy bajita mientras observan. Veo que la persona encargada durante todo este tiempo se encarga de comprarle los peces a las personas que llegan cargadas en sus botes. Veo que se está acercando a Nelly y a su hermana. Les está diciendo que no saben cómo, las palabras de, es un hombre, las palabras de ese hombre es que dice, no sé cómo lo van a tomar ustedes en ese momento y ya a la edad que tienen, pero dice que por segunda vez ha ocurrido una tragedia muy fuerte en este lugar. Veo que dice que el bote de sus padres se ha hundido y que ellos se han ahogado. En ese momento apenas Nelly y su hermana escuchan estas palabras, veo como la hermana Nelly se tira al suelo y empieza a gritar fuertemente. Veo que Nelly se queda como en shock, pero no está teniendo ningún tipo de gesto ni nada, ni está actuando de ninguna manera. Solamente veo que lo que hace es que observa hacia el suelo y está colocando su mano encima del aspecto físico de su hermana. Veo que su hermana, mientras si está en el suelo, está llorando y está dándole golpes como a la arena, lamentándose mucho, empieza a gritar que por qué, que no entiende por qué está sucediendo eso. Dice que primero pues, le pasa a mis hermanos y ahora a mis padres. Dice que empieza como en ese momento que ya se tira al suelo como boca arriba mientras grita constantemente y empieza como a preguntarle a Dios que por qué le suceden estas cosas a ella. Veo que su hermana, en ese momento, después de que ella se acostó boca arriba mientras gritaba y lloraba desconsolada, veo que su hermana, Sanelia, en ese momento se está desagachando y veo que le está ayudando como a levantar y la está abrazando y la está colocando así como en la parte de su pecho. Y le dice que hay cosas que pasan que en este plano son las palabras que utiliza Nélida, que nosotros no entendemos y no vamos a entender, pero en su momento vamos a encontrar el porqué y vamos a atender un poco más información respecto a todos esos procesos. Veo que Nelly, la hermana Nelida, de una se suelta de los brazos de Nélida y veo que le empieza a decir cosas muy feas, le dice que tú eres bruja, dice, tú no, mira todo lo que nos ha pasado, hemos perdido a nuestros hermanos, ahora perdemos a nuestros padres y tú sigues con tus teorías donde ni siquiera sientes dolor, veo que ni siquiera botas una sola lágrima por la muerte de mis padres. Dice que le empieza a decir cosas muy feas y que ella no merece ni siquiera llamarse su hermana. Y en ese momento veo que la hermana sale corriendo. Veo que Nelia en ese momento sí su vibración empieza a cambiar un poco. O sea, sigue vibrando de una forma positiva, pero se empieza a apagar bastante su vibración. Veo que en ese momento ya Nelia lo que hace es que ya se va regresando caminando hasta su casa. Veo que ya llega acá y se está acostando a dormir. Se acuesta a dormir rápidamente, la luz me va adelantando en el tiempo durante esta noche, ya llega el siguiente día. Veo que aún no se han despertado. Veo que de hecho la hermana de Nelida no pasó la noche acá, pasó la noche solamente Nelida. Veo que ella escucha que tocan a la puerta y ella está abriendo en ese momento para saber quién es. Llegan otras personas, veo que ella la saluda como muy familiarmente. Veo que las está abrazando y estas personas le están dando como ciertas condolencias a Nélida. Están preguntando que dónde se encuentra su hermana y ella dice que no lo sabe. Dice que desde el día de ayer
que tuvo una discusión con ella, o sea, que le dijo unas cosas, ella salió corriendo, pero pues que él se quedó esperándola hasta tarde, pero que su hermana nunca llegó. Veo que esas personas que acaban de llegar están hablando con él y le están diciendo que sus padres les han dejado diferentes cosas a ellas. Dice que aparte de esta vivienda donde se encuentran, dice que hay otra propiedad de la cual sus padres durante muchos años trabajaron durante muchos años para dejársela a sus cuatro hijos, que en este caso, pues teniendo en cuenta que solamente son ellas dos, pues que cada una va a tener una de esas viviendas. Veo que les dicen que también hay como una parte de dinero que sus padres, con todo lo que trabajaron durante tantos años, les ha dejado a ellas. Veo que en ese momento, ya después de que terminan como tal de esas personas darle esas noticias a Nelida, Nelida alcanza a ver como en la distancia que se está acercando el aspecto físico del chico con el que ella ha estado saliendo. Veo que Nelida se alcanza a sonreír un poco al verlo. Ya cuando llega ese chico, él lo que hace es que le abraza fuertemente y, y las palabras que utiliza Nelida es que dice, no tienes por qué sentir pesar por mí, yo me encuentro bien. Dice, yo sé que mis padres, no sé dónde están, pero que donde quiera que estén, ella sabe que están en un mejor lugar. Son las palabras que utiliza ella. El aspecto físico de ese chico es como admirándola, dice que admiro tu valentía y tu valor para afrontar todos esos acontecimientos. Dice, no sé cómo afrontaste a tus hermanos, pero me aterra y me sorprende ver el valor que has tenido para afrontar la muerte de tus padres. En ese momento se está acercando la hermana de Nelida. Veo que alcanza durante el recorrido hasta la casa, alcanza a cruzarse con unas personas que le dieron como esas buenas noticias a Nelida respecto a esas dos viviendas que quedan para ellas y el dinero. Veo que ya después de que terminan como de cruzar esas palabras y esas personas le dicen lo mismo a su hermana, ya ella se acerca como tal. Veo que sin saludar siquiera está entrando a la habitación y pasa por un lado de Nelida y su pareja. Veo que Nelida le dice que no le pare bolas, dice que está pasando por un muy mal momento y que pasa que ella sí no ha logrado asimilarlo de una manera diferente y dice que la entienda. Y el chico asienta y dice que sí, que él está completamente de acuerdo. De hecho, el chico le dice, yo creo que yo actuaría de la misma manera, estaría igual de trastornado. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Ya ha pasado mucho tiempo después de lo que describimos anteriormente. Estamos apreciando a Nelida en su vivienda como tal. Vemos que está como delicada de salud, tiene aproximadamente unos 64 años de edad. La veo postrada en una cama y se ve pues su nivel vibratorio se ve muy diferente. Veo que inclusive hay como una especie como de, en su cabeza hay como unos mechones que se le ha caído, como que se le ha caído mucho el cabello. Se ve como unas partes sin cabello. Veo que tiene sus ojos cerrados y en ese momento ya está como, escucho que está como teniendo un diálogo, pero no, pensé que estaba como orando, como rezando, pero no está como diciendo otras palabras, o no palabras, pero sí está como balbuceando algo. Veo que en ese momento me estoy como adentrando un poco, o sea, como estamos, la luz me permite que nos adentremos un poco en lo que está ella haciendo en ese momento. Y veo que es como una especie de meditación lo que está haciendo. No hay ningún tipo de proyección, pero veo que ella constantemente sí se está repitiendo cosas como de que lo que la luz me traduce, lo que ella está balbuceando, es que ella está diciendo que ya es suficiente, dice, ya es suficiente, ya es suficiente, ya es suficiente, estoy preparada, dice, es suficiente, estoy preparada. Constantemente está repitiendo esto, es suficiente, estoy preparada, es suficiente, estoy preparada. Veo que en ese momento se detiene por un momento la regresión y me están proyectando algo en una pantalla. Lo que me proyectan en la pantalla vemos que hay como una discusión de Nelida con su hermana.
en la playa cerca donde llegan todos los botes a descargar la pesca y a venderla. Veo que su hermana le está diciendo algo respecto a una mercancía y su hermana le dice que, Sanelia le está diciendo a su hermana, es que no me parece justo porque lo que nuestros padres hicieron y nos han dejado es para que nosotros de forma equitativa no lo repartamos. Dice, tú te estás quedando con gran parte de todo lo que, de toda la producción, dice, de toda la pesca. Y yo que las palabras de la hermana de Nelida es que, pero tú tienes muchas más cosas que yo. Dice que tú has logrado ser más feliz, aún sin entender cómo tú has logrado ser más feliz. Mientras yo he tenido una vida completamente infeliz desde muy pequeña. Y veo que Nelida, después de que escucha esas palabras, sencillamente da la vuelta y se retira. Veo que ya después de esto, como mediante proyecciones acá en esa pantalla de forma rápida, me están mostrando cómo cada vez su hermana se fue alejando un poco más de Nélida. Mientras Nélida pues siguió su vida con su pareja, vemos que efectivamente pues Nélida fue como muy, todo el tiempo mantuvo como una conexión muy fuerte vibracionalmente con el aspecto físico de este hombre. Vemos que inclusive pues formalizaron como una especie de hogar, pero no tuvieron hijos. No sé en que en ningún momento hayan tenido hijos. Pero veo que hay un momento en la regresión donde me muestran a la hermana de Nelida que está hablando con el aspecto físico de un hombre. Y veo que en este momento, en la regresión, en esa pantalla, en esa proyección, veo una entidad, pero esa entidad pertenece al aspecto físico de este hombre con el cual está hablando su hermana. Veo que después de que la hermana de Nelly le dice diferentes cosas de su hermana, de todo lo que ha pasado con su familia, respecto al tema de las propiedades, lo que sus padres les han dejado, dice que ella ha sentido como mucho resentimiento con su hermana, porque su hermana dice que ella no lo entiende, pero que siempre ha encontrado la manera de ver lo positivo a todo y de vivir completamente feliz. Y dice que eso a ella la ha hecho sentir muy mal porque ella no sabe, no entiende cómo ha podido hacer eso. Veo que este hombre, bueno, entonces ese hombre le pregunta, ¿y qué es lo que quieres hacer? Y veo que las palabras de la hermana Nelida es que sufra un poco lo que yo he sufrido. Dice, dice como que yo quisiera que nuestras vidas cambiaran, yo pasara a tomar su lugar y que ella pasara a tomar el mío para que sienta por unos años qué es vivir de la forma como yo he vivido. Y realmente yo poder saber si realmente es que hay algo diferente en ella o qué es lo que ella ha aprendido que nunca me ha querido decir para vivir en plenitud. Son las palabras que utiliza su hermana. Veo que este hombre le da como algo, una bebida y le da unas instrucciones para que se las dé a su hermana. Dice, ya una vez le des eso a tu hermana, vas a ver cómo efectivamente tú te vas a sentir mucho mejor y tú vas a ver cómo tu hermana empieza a tener una vida completamente diferente tal cual como lo estás pidiendo en ese momento, como dices que lo deseas hacer. Veo que ella sin mediar palabras ni nada, coge esta bebida y veo que le está pagando a este hombre. En esta pantalla me muestran cómo efectivamente hay un momento como muy especial entre ellas, porque de hecho se ve como su hermana llega hasta la casa donde se encuentra Nélida buscándola y veo que la hermana de una se va a abrazar a Nélida. Veo que Nélida pues, se sorprende bastante y las palabras de la hermana de Nélida pidiéndole como perdón. Veo que ella le dice que no hay nada que perdonar, dice que yo entiendo y respeto por lo que has pasado, de la forma como has visto tú las cosas en tu vida. Y dice que tú sabes que el amor que te tengo es lo suficientemente grande y no tengo absolutamente nada que perdonarte. Son las palabras que utiliza Nélida. Veo que ella pues sí que es su hermana y dice que ha traído algo para compartirlo con ella. Veo que Nélida hace como el intento de recibir lo que ella trae en sus manos, que es la bebida que le compró a este hombre, pero veo que la hermana Nelida le dice que no, que tranquila, que se deje atender, que ella va a preparar lo que trajo.
Efectivamente, vemos como Nelida se sienta en la mesa y veo que su hermana es la que se encarga de preparar esta bebida. Pues una bebida diferente, pero veo que solamente como una especie de un vaso lo suficientemente alto, le echa de esta bebida que este hombre le dio. Y ella simula echarle también al vaso de ella, pero pues no le echa absolutamente nada de esto. Y veo que tapa muy bien como esta botella y la está guardando como debajo del mesón, la está colocando allí debajo en una repisa. Veo que ya se dirige hacia donde su hermana en la mesa y le da pues el vaso que preparó. En ese momento pues Nelly ya se está tomando esto y estamos viendo como automáticamente apenas ella ingiere esto, todo su campo vibracional cambia por completo. Pero pues Nelly ya no siente absolutamente nada, pero sí se ve como su campo vibracional empieza a afectarse bastante. De hecho, vemos que el aspecto físico de su hermana, no veo ninguna entidad, pero en el momento en que ya se han sentado a la mesa y después de que Nelly ya se ha tomado esa bebida que su hermana le ha preparado, vemos que hay un portal que se está abriendo en ese momento y está llegando una entidad acá. Vemos que esa entidad que está llegando en ese momento es la misma entidad que apreciamos del hombre junto con su hermana cuando estaban hablando respecto a lo que ella quería hacer con Nélida. Veo que en ese momento cuando ya esta entidad está haciendo como una especie veo que se acerca mucho al aspecto físico de Nélida, hace como una especie, un escaneo en todo su aspecto físico con mucha energía endoplasmática. Veo que en ese momento es otra entidad la que llega también y se está colocando al lado del aspecto físico de Nélida. Veo que ya después de que es como si hubiera un intercambio, o sea, esa entidad de ese hombre se encarga de hacer como una especie de validación en el aspecto físico de Nélida y ya después de que valida y escanea su aspecto físico, llega otra entidad que se queda allí. Apenas esa entidad llega, la del hombre se va por el mismo portal. Y veo que ya me van adelantando en esa proyección en la pantalla. Siguen adelantándome en las escenas. Veo que ya Nelly empieza como a tornarse muy nerviosa. Veo que hay diferentes eventos que anteriormente le sucedían respecto a relaciones con personas y demás y socializar con personas. Y veo que ella, esa forma como está actuando acá en la pantalla es como ya es muy nerviosa, se asusta mucho. Veo que hay una escena donde la luz me dice que me enfoque bastante y vemos que ella escucha como unos ruidos en la parte externa de la casa, en el exterior, y eso la pone como con los nervios de punta. Veo que estaba cocinando y apenas escucha algo, que de hecho lo único que escuchó fue como unas voces de unas personas que pasan hablando. Veo que ella de una como que eso lo asemeja a que es algo del más allá y que no es personas de afuera las que están pasando por la casa, sino que ella como que traduce eso a que son espíritus o algo así, Es algo porque veo que paranormal. sí, empieza como a asustarse mucho, suelta lo que estaba haciendo en la cocina y veo que empieza a apretar sus manos y veo que sus dientes empieza como a apretarlos mucho. De hecho, se escucha como chirrian, cómo suenan los dientes de la fuerza que ella hace. En ese momento, inclusive, pues ya han pasado varios años después de todo lo que me han ido proyectando en la pantalla y tiene un desgaste bastante fuerte en sus dientes, pero pues no es que se le hayan caído, pero sí se ve un desgaste, algunos como fracturados en su boca, en la parte pues, de sus muelas y sus dientes. Veo que ya pues eso la fue afectando cada vez más. Incluso en ese momento donde está ocurriendo esto, hay un momento en que ya como que no aguanta más y grita y veo que llega ahí a ese momento, llega su pareja, pero en ese momento que está ocurriendo eso, vemos que la pareja, que es el mismo aspecto físico del hombre que durante unos años atrás pues ha estado con ella, pero veo que también ya como que esa conexión vibracional que desde un inicio vimos que era como muy compatible entre ellos, vemos que ya la vibración de este hombre tampoco es compatible con la de ella, pero no porque la del hombre haya cambiado, sino que la que cambió pues fue la vibración de Nelida a raíz pues, de todo lo que su hermana le hizo con ese es un trabajo que le ha hecho su hermana con De lo que le dio brujería. unos años atrás. Sí, vemos que ya me muestran donde inclusive este hombre está abandonando a Nélida
Dice que hay una discusión entre ellos. Nelly le está como suplicando de que no se vaya y este hombre le dice que no puede más. Dice que por muchos años ha tratado de entenderla, ha tratado de ayudarla, pero que ella no se deja ayudar y que no entiende a qué se debe el cambio que ha tenido. Es un cambio demasiado grande. Dice que él no entiende qué ha pasado con ella y dice que él tiene que velar por sí mismo. Dice que él trató de arrastrarla con él para salir adelante, pero pues que ella en medio de por lo que está pasando, dice que no le entiende y que no sabe cómo más poderla ayudar y este hombre se va. Ya en ese momento termina esa proyección y llegamos nuevamente al momento de la regresión donde vemos a Nelida postrada acá muy delicada de salud. Veo que es como si fuese como una especie de meditación que ella estaba haciendo. Y veo que durante esa meditación, con las palabras que estaba diciendo ahorita, veo que poco a poco cada vez se va como desconectando su nivel vibratorio y su estado físico se va deteriorando cada vez más. Veo que en ese momento en que ella está desencarnando, porque yo veo que ya está saqueando sin respiración y está dejando su corazón también de palpitar, no está teniendo ningún tipo de dolor porque solamente se ve que estás como respirando constantemente, pero su aspecto físico sí se ve muy deteriorado, pero en ese momento como tal ella no está sintiendo absolutamente nada. Y ella solamente, ya a medida que va como se va desconectando, logra ver como una algo que está descendiendo y en ese momento que ya ella aprecia eso, es que ya se desconecta por completo y desencarna. Y lo que ella estaba apreciando en ese momento, pues, o sea, no con sus propios ojos ni lo que estamos viendo nosotros acá, pero eso es santidad que está llegando por ella y se la está llevando. Estoy confirmando y es la misma entidad que llegó a la Después de la del casa, brujo. sí, a la casa después de lo que su hermana le dio. Ujú. Y ya de esta forma desencarna Nelly en esa línea de tiempo. Muy bien. Carlos, de los aspectos físicos de allí de la regresión, ¿hay relación con los aspectos físicos de la línea de tiempo actual? Dice la luz que la pareja de Nelly en esa línea de tiempo corresponde a su pareja y que los padres de ella también. Dice que su hermana en esa línea de tiempo también estuvo muy cerca de ella con el mismo objetivo de hacerle mucho daño. Carlos, una pregunta para la luz. Si Nelly en esa línea de tiempo tenía esa vibración alta, digamos que tenía una gestión emocional correcta, no se veían entidades, no mencionaste implantes, ¿cómo es posible que a través de simplemente la voluntad de un tercero se afecte si eso no era lo que ella pues quería para sí misma? Dice la luz que esto fue un proceso no solamente de lo que ella ingirió en ese momento. Dice que eso que ella ingirió en ese momento pues causó unos efectos como tal que con el pasar del tiempo fueron cambiando diferentes patrones desde la parte de su psiquis y desde la parte de su temperamento, desde la parte de su reacción, dice, pues desde cómo reaccionaba ante diferentes eventos y que pues que esto inclusive ella pues en su momento cayó en cuenta de que realmente había algo que estaba diferente pues en su proceso, pero pues que sencillamente no se llegó como a cuestionar más allá respecto a ese cambio, donde ella misma pues en ese mismo proceso se fue cada vez como arraigando más a esa nueva forma de ser y a esa nueva forma de actuar y de sentir, y pues esto lo que hizo fue que fue como una bola de nieve que fue creciendo y cada vez la fue cegando más. Dice que eso fue un proceso de manipulación que se llevó muy bien, o sea, de una manera muy bien Orquestada. orquestada por parte de esas entidades, precisamente porque el nivel de conciencia que Nelia tenía en esa línea de tiempo era muy superior respecto a muchas otras personas. Entonces, que hicieron un proceso muy cauteloso y muy bien trabajado para poder llevar a Nelia hasta ese momento donde esas entidades pudieran estar con ella y ya alimentarse de ese aspecto físico. Ya, Pero dice la luz que no fue algo que hubiera sido de forma pues inmediata como tal, sino ya, que fue un proceso que se llevó a cabo.
Es como activar una programación y Nelida no caer en cuenta de ese proceso y no hacer su trabajo para erradicarla, ¿sí? Así es. Muy bien. Comprendido todo lo que pasó allí, entonces vamos a regresar línea de tiempo actual a la casa de Nérida a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Bien, me dices que ves en el perímetro. No veo nada en el perímetro, no se ven naves, no se ve nada. Muy bien. Vamos a ingresar a la casa al lado de Nélida. Me dices que ves en ella, por favor. Ingresamos en ese momento, ya estamos aquí al lado de ella. Veo muchos implantes en su aspecto físico, pero no veo entidad en ese momento. Muy bien. ¿Qué ves en la hija? También está muy implantado ese aspecto físico. En ella sí veo una entidad, se encuentra en su interior. La luz la extrae de su aspecto físico y la neutralizan en ese momento. Listo, es un reptil. Ese mide 1,98. Muy bien. En el esposo de Karina, ¿qué ves? Veo ese aspecto físico también con muchos implantes en todo su cuerpo. No veo entidad en él. ¿Y en los hijos de ellos? Veo implantes en sus aspectos físicos. Veo un gris en la niña. En el niño no veo ninguna entidad, pero la luz me confirma que esa entidad, ese gris, se encarga de diferentes procesos con los dos. Igualmente con la entidad que hay en el aspecto físico de la hija de Nelida, se encarga también de diferentes procesos con ella y con su pareja. Se siente una vibración un poco, pues se siente muy baja. Hay mucha tecnología en la vivienda. Veo que esta vibración que se siente tan baja es a raíz de hay dos desencarnados acá al interior de la casa. Portales. Hay 11 portales. Muy bien, se les trae la información a ese reptil de 1,98. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y están colocando un casco electromagnético en su cabeza. Se extrae su información. Listo. Confirma si ese es el jefe de todo el proceso de la casa o hay alguien por encima de él. Hay alguien por encima de él. Llega ahí, se neutraliza, se les trae la información. En ese momento, la luz lo trae. Lo tienen ya completamente neutralizado. Es otro reptil. Este mide 2 metros con 17. Estuvo en la regresión. Sí, estoy validando esta información. Sí, la misma entidad que se llevó el aspecto físico en el día una vez desencarnó en esa línea de tiempo. ¿Cuál es su nombre? En ese momento los humanos no los están colocando casco electromagnético en su cabeza. Se le está extrayendo toda la información. Axtuar es su nombre. Se te proyecta ahí tipo de jerarquía, me dices qué ser es. Ese es un Draco, color café oscuro. Tiene armaduras en sus cabezas y en todo su aspecto físico. Hay muchas entidades al interior del planeta que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Número de planetas. 15 planetas, un sistema planetario. Muy bien. Con la información que tenemos ahí vamos a pedir la asistencia a los humanos los necesarios. A la cuenta de 3 hay un portal. Descienden, se verifican 1, 2 y 3. En ese momento se abre ese portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando.
Ya están todos acá. Muy bien, muy agradecidos con la asistencia. Le pides por favor que comprueben los portales. Van todos a planetas. Crean los necesarios para los 15 planetas o para el Draco si se requieren. En ese momento crean los portales. Listo. Muy bien, nos preparamos para desplazarnos. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Desplazamos uno, dos y tres. Ya estamos acá. En ese momento vemos cómo entramos por esos portales rápidamente. Los humanos los encargan de emanar mucha luminiscencia. Veo que están neutralizando el sistema planetario de esta jerarquía. Cada uno de esos planetas está siendo también neutralizado, igualmente el del el planeta principal de esa jerarquía. La jerarquía fue colocada en una burbuja de luminiscencia. Vemos cómo están colocando aros electromagnéticos alrededor de su aspecto físico. Paralizan el tiempo. Listo, todo asegurado. Muy bien. Se hace la eliminación de entidades, naves, tecnología. En ese momento los humanos los vemos como emanan su luminiscencias hacia adentro por medio de los portales. Llega a cada uno de los planetas, incluyendo el planeta principal de la jerarquía. Vemos cómo empiezan a eliminar naves, tecnología, muchas entidades al interior de estos. Listo, proceso terminado. Bien, se extrae la información de las cabezas del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de esa jerarquía. Se extrae la información. Tenemos las coordenadas, son enviadas a los humanos los que nos asisten. Vemos ellos cómo se empiezan a entrar a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Vemos que inicia protocolo de verificación. Una vez lo verifican, los limpian, los repotencializan, inician un proceso de liberación. El proceso continúa. Listo, verificamos cantidad, humanos, luz, aspectos físicos son los mismos. Se nos unen todos. Muy bien, se activa el llamado a las cabezas del Draco de todo lo que le corresponda. Llega ahí naves, entidades, tecnología, todo se elimina. Se abre este portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades se eliminan por completo apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia. Listo, proceso terminado. Se extrae el Draco del planeta, se eliminan los 15 planetas, todo el sistema. Se extrae esa jerarquía en la burbuja en la cual fue contenida. Listo. En ese momento los humanos los están emanando mucha luminiscencia, esta se adentra por medio de los portales, llega a cada uno de los planetas de esa jerarquía. Vemos como de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia, de esa forma están eliminando cada uno de los planetas. Por último se elimina el planeta principal. Listo. Bien, con la información que se les trajo a la jerarquía, ¿cuántas copias hay creadas de Enel? Hay 14 copias. ¿Información de ella en alguna otra jerarquía? No, no, momento no. ¿Cuántos implantes tiene Elia en su aspecto físico? 246. Número de vidas en este holograma. 311 vidas. Y número de abducciones en esta línea de tiempo. 76. Muy bien. Se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido, por favor. En ese momento vemos como los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja donde está contenida esta jerarquía. Esa luminiscencia hacia adentro, vemos cómo empieza a activar cada aro electromagnético que fue colocado alrededor de su aspecto físico. Eso se van eliminando de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Por último, hay una gran explosión de luminiscencia y de esa forma la eliminan por completo. Muy bien, llega ahí los aspectos físicos de Nélida, Karina, el esposo de Karina, sus hijos. Se verifican, llegan sus manos luz y se verifica. Ya están acá los aspectos físicos. Los humanos los están siendo verificados. Una vez los verifican, se están colocando al frente cada uno de sus aspectos físicos. Listo. Muy bien. Pídeles por favor los humanos luz de los familiares de doña Nelida que le retiren los implantes a sus aspectos físicos.
En ese momento, cada mano luz se encuentra al frente de su aspecto físico. Vemos cómo emanan mucha luminiscencia de sus manos, desde sus pechos, conectan con sus aspectos físicos. Los humanos luz que nos asisten los apoyan en ese proceso. Vemos cómo emanan mucha luminiscencia y van eliminando implantes de sus aspectos físicos en cada uno de ellos. Listo. Proceso terminado. Muy bien, confirma si el esposo de doña Nélida fallecido estaba ante los liberados. Sí, así es. Muy bien. Los humanos luz liberados les agradeces, te despides, ascienden. Los humanos luz de los familiares de doña Nélida quedan en resguardo. Ascendidos. Bien, y nos vamos a quedar con la asistencia de los humanos luz necesarios. A los demás les agradeces, amor infinito, te despides, ascienden. Ascendidos. El humano luz de doña Nélida, pregúntale su nombre, por favor. Su nombre es Blaine. Es B, Ujú. L, E, I latina, N, Blaine. Dimensión 17. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de tres haré un portal, desciende, se verifica. 1, 2 y 3. Se abre este portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno. Ya está acá con nosotros. Sientes que es Saturno. Sí, es él. Muy bien, le agradeces, le transmites por favor toda la información de doña Nélida y le dices que hay 14 copias de ellas pendientes. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia. Nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico inicia haciendo un escaneo de todo el aspecto físico de Nelida. Emana mucha luminiscencia de sus manos, inicia con sus pies. Vemos esa luminiscencia haciendo por sus piernas, llega a la parte de su abdomen, pecho, llega hasta sus hombros y empieza a descender por sus brazos. Veo que acá hizo gran parte del proceso de eliminación de implantes que se encontraban en todo su aspecto físico. Vemos que en ese momento el médico está colocando sus manos en la parte de su cabeza. Veo que emana mucha luminiscencia. A medida que emana mucha luminiscencia, va entrando sus manos poco a poco al interior de su cabeza. Veo que está extrayendo unos dispositivos que habían en la parte de su cerebro. Hay dispositivos en diferentes partes de sus conexiones neuronales. Rápidamente recorre sus manos por esas zonas, eliminando cada uno de sus dispositivos. Veo que de la parte de sus glándulas interdimensionales, en cada una de ellas, en el área de su cabeza, incluyendo la del pecho, en el timo, veo que hayan dispositivos. El médico con gran precaución los va encapsulando en burbujas de luminiscencia. Una vez estos dispositivos en sus glándulas interdimensionales quedan completamente encapsulados y neutralizados en estas burbujas de luminiscencia, el médico crea una burbuja de luminiscencia en la cual absorbe como tal estos dispositivos en una sola burbuja, los extrae de su aspecto físico. Vemos como el médico emana mucha luminiscencia y los elimina en sus manos. Veo que en ese momento el médico adentra sus manos en la parte del pecho, directamente en la glándula interdimensional del timo. Vemos que limpia, repotencializa esta glándula interdimensional, crea una burbuja de luminiscencia y vemos como esta burbuja creada mientras el médico emana mucha luminiscencia empieza a liberar muchas ondas y de esta forma estas ondas de luminiscencia conectan con las de la cabeza. Veo que todas empiezan a vibrar muy fuerte y muy alto mediante esas ondas de luminiscencia. El médico rápidamente sube las manos a la parte de su cabeza sin tener contacto con la cabeza de Nélida, emana mucha luminiscencia, así empieza a adentrar hasta su interior, termina de repotencializar todas sus conexiones neuronales. Veo que había mucha actividad en ambos hemisferios. Veo que el médico aquieta bastante todas esas conexiones neuronales, las limpia, las repotencializa. Una vez realizado este proceso, el médico empieza a hacer limpieza de psiquis. Vemos cómo van saliendo diferentes ondas de luminiscencia de todas las glándulas interdimensionales y a su vez están saliendo diferentes destellos en varias direcciones y de esta forma está haciendo limpieza de psiquis. Termina ese proceso, veo que el médico emana mucha más luminiscencia y una gran expansión de luminiscencia en toda la cabeza de Nelida.
Veo que ahora está colocando sus manos en la parte lateral de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esta se empieza a introducir por sus oídos. Veo que está eliminando también unos dispositivos de la parte de sus oídos, tanto el derecho como el izquierdo, en particular del izquierdo, saca un dispositivo, lo elimina por completo y vemos que constantemente sigue mandando mucha luminiscencia en los dos oídos. Esa luminiscencia se introduce a sus oídos, tímpanos y sale nuevamente, hace una especie de recorrido constante, haciendo una limpieza en ambos oídos. Veo que ahora está creando como dos burbujas de luminiscencia y las está entrando y estas quedan en la parte de su cabeza, abarcando sus dos oídos. Ahora está colocando sus manos en la parte de su rostro, emana mucha luminiscencia. Esta se adentra por sus fosas nasales, sale por su boca. Veo que ahora emana mucha luminiscencia, esta se adentra por sus ojos, limpia, repotencializa toda la parte de sus conexiones nerviosas en la parte de su rostro, en la parte de sus ojos, los limpia, los repotencializa con toda esa luminiscencia. Veo que en ese momento está el médico colocando sus manos en la parte del pecho y desciende un poco más a la parte de su abdomen. Veo que rápidamente limpia, repotencializa todos sus órganos internos. Veo que ahora está colocando, entra sus manos a la parte de su estómago. Emana mucha luminiscencia líquida, esa se encarga de limpiar y repotencializar una vez elimina implantes al interior de sus paredes estomacales. Esa luminiscencia líquida posteriormente limpia y repotencializa todo su estómago, empieza a recorrer su colon, sus intestinos. Vemos cómo toda esa luminiscencia sale por su área sexual. Veo que ahora el médico la está cogiendo de los pies. Emana mucha luminiscencia, se empieza a adentrar a todo su sistema óseo. Vemos cómo recorre todo su sistema óseo, la parte de sus hombros y desciende por sus brazos, sale por los dedos de las manos, esa luminiscencia. Veo que está creando una burbuja de luminiscencia y la está colocando en las dos rodillas de Nélida. La repotencializa, la deja allí. Ahora el médico está colocando sus manos en la parte superior de la cabeza de Nélida, emana mucha luminiscencia. Esa se empieza a desvanecer y se adhiere como una capa de extra luminiscencia a su aspecto físico. Veo que se abre un portal. Hay 3 copias que están llegando en Nélida en ese momento. El médico las verifica. Una vez verificadas, las limpia, las repotencializa. Hace el proceso de acople entre esas 3 copias. Una vez acopladas como tal, vemos que el médico está emanando mucha luminiscencia en el pecho de Nelida y de esa forma hay una gran expansión en todo su aspecto físico y eso corresponde al proceso de acople de las 3 copias de ella. Listo, proceso terminado por parte del médico Saturno. Muy bien, muy agradecidos. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Nelly. Dice el médico que ya ella goza de una información lo suficientemente consciente respecto al proceso de una sana y una adecuada alimentación para su aspecto físico. Dice que le recomienda que de una forma muy consciente y muy pausada, dice el médico, puede hacer un trabajo interno respecto a reconocer cada uno de esos alimentos que ella puede evidenciar. No solamente que bajen, no solamente que le caigan mal como tal a nivel pues de su proceso digestivo, sino que algunos alimentos que ella pueda percibir y sentir que pues bajen notoriamente su nivel vibratorio, ya que a partir de ahora en adelante pues va a depender nuevamente de ese proceso. Listo. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Por infinito para él, te despides. Asciende. Ascendido. Bien, entonces vamos a regresar a la casa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Bien, a luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, a cerrar portales. Nos ayuda con los dos desencarnados, por favor. En ese momento vemos como los humanos los están emanando mucha luminiscencia, se adentran a la casa, veo que están eliminando toda la tecnología que había aquí dentro de la vivienda. Termina ese proceso de eliminación de toda la tecnología, vemos cómo están cerrando cada uno de los portales. Vemos cómo en ese momento emanan mucha luminiscencia a los desencarnados y los extraen de ese perímetro. Y se Listo. repotencializa la burbuja de la casa. Sí, en ese momento vemos cómo emanan mucha luminiscencia y repotencializan la burbuja de la casa, primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. El humano luz de Nelia, por favor. Déjame hablar con él un momento. Haces cambio a la cuenta de 3. 1, 2 y 3.
Hermano, bienvenido, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico, Nélida, está aquí con nosotros. ¿Te gustaría dejarle algún mensaje? Así es. Quiero iniciar agradeciendo por este proceso que se ha llevado a cabo, ya que gracias a este valioso proceso, mi aspecto físico y yo estamos recuperando esta vibración que en esta línea de tiempo y en muchas otras atrás hemos logrado mantener. No es la primera vez que tengo este contacto contigo. Esta vibración directamente desde la frecuencia del amor la hemos logrado mantener durante muchas vidas y de muchas maneras en diferentes lugares que nos hemos encontrado y hemos podido de alguna manera tener este contacto desde esta hermosa vibración. La edad en este holograma no es un impedimento para evolucionar. La edad en esta línea de tiempo y en este holograma solo corresponde a un número más. Pero independientemente de este número, cada uno de estos procesos se pueden llevar a cabo en el momento que desde el nivel de conciencia que se va otorgando a medida que se va avanzando, cada quien va teniendo su despertar. Y tú en este momento, hablando más allá de un despertar, has logrado nuevamente conectar con esta excelente vibración que tanto te ha caracterizado. Acá estoy contigo apoyándote ahora en este proceso. Has logrado impactar de manera positiva muchas vidas, incluyendo la de tus seres amados y aquellas personas que solamente en tu consciente e inconsciente se quedarán. Tú has hecho mucho por muchas personas y de esta hermosa conexión, la luz valora este proceso, esta voluntad que has tenido para ayudarte a ti misma, para alimentarte de todo este amor y de esta forma proyectarlo hacia afuera, llenando de esta vibración a aquellas personas que están cerca de ti. Ya no hay afán de nada, no hay por qué preocuparse, no hay por qué pensar, solo vive. En cada momento que cierres tus ojos y sientas esa vibración en tu corazón, puedes proyectar desde tu psiquis como toda esta vibración de luz inunda tu cuerpo y lo irradias hacia afuera, llenando todo tu exterior de esta hermosa luminiscencia y esta hermosa vibración que desde allí has aprendido a emanar.
He llegado para quedarme y juntos saldremos de acá. Mano, muchas gracias por ese mensaje. Yo sé que le va a resonar todas las palabras a tu aspecto físico, amor infinito para ti. Quedas con ella. Amor infinito para ustedes y gracias. Con todo el amor. Me dejas con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien, la luz, por favor, crea una burbuja que contenga al aspecto físico de doña Nelia y su humano luz y burbujas para los otros familiares, por favor. En ese momento, todos los humanos los que nos asisten emanan mucha luminiscencia. Veo que están creando burbujas en cada uno de los aspectos físicos de sus familiares. Las repotencializan en cada uno de ellos, primera, segunda, tercera capa. En ese momento crean la burbuja en el aspecto físico de Nélida. Igualmente la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su aspecto, a su mano luz con su aspecto físico. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Si un de Alfa tiene alguna recomendación adicional o aclaración adicional para este proceso. Una manifestación de alfa que con el mensaje que su mano luz le ha dejado es suficiente para que ella entienda ese proceso y lo pueda llevar a cabo tal cual con las recomendaciones que su mano luz se las ha dejado muy claras. Muy bien. ¿Ya todo queda bien allí en la casa de ellos? Y todo está muy bien. Muy agradecidos con la luz por la asistencia, la compañía. Amor infinito para todos. Te despides. Asciende. Ascendidos. Estamos listos. Bienvenido. Ay, muchas gracias. Karina, puedes abrir tu micrófono. ¿Sentiste algo? Te dice Nelita. Bueno, alegría, sentí, ¿no? Sí. Pues yo les voy a pasar una información para que empiecen a leer, a estudiar, para que hagan su trabajo Claro. interno y se apoyen de allí. Listo. Cualquier inquietud sabe que nos escriben y les pregunto si autorizan publicar la sesión. Bueno, sí, pero con su filtro, ¿no? Claro, para que toca te con escuchen filtro. también. Queremos verlos. Hágale De pues. repente, Bueno, muchas gracias por permitirnos ayudarles en el proceso. Estamos pendientes, me van contando cómo van. Gracias a ustedes. gracias. No, es con todo el Linda amor. experiencia. Bueno, claro, primera vez. Así es. Ya pronto estaré también yo en el mismo lugar ahora de mi vida. Claro que sí.